El burro nahual que se llevó al bebé. Hola gato macabro. Me tomó 15 años animarme a contar esta historia. La guardé tanto tiempo que llegué a creer que tal vez la había imaginado. Pero no fue así. La prueba siempre estuvo ahí, guardada en mi computadora, como un archivo sucio, esperando que algún día lo abriera. Hace poco encontré tu canal y desde que escuché historias parecidas, algo dentro de mí despertó. Es hora de decirlo. Todo comenzó en el verano de 2010. Yo tenía 22 años. Había terminado un semestre muy pesado en la universidad y un amigo me invitó a pasar unos días en su pueblo. Uno perdido entre los cerros de Chiapas, cerca de la frontera con Guatemala. Yo acepté porque necesitaba desconectarme. Y porque siempre he sido curioso. Me gustan los caminos, los paisajes rurales. Y sobre todo tomar fotos. Siempre andaba con mi cámara. Una digital sencilla. De las que todavía usaban tarjetas SD. No sabía que esa cámara iba a guardar el momento más extraño de mi vida. El viaje hasta allá fue largo. 12 horas en autobús. La gente era amable, pero reservada. Algunos me miraban con desconfianza. Otros me saludaban con la cabeza. El lugar no tenía señal, ni internet. Pero eso era justo lo que quería. Paz. La noche que llegamos cenamos tamales en casa de los padres de mi amigo. Luego nos fuimos a dormir. Al día siguiente pasamos la mañana conociendo el pueblo. Pero en la tarde me prestaron el carro para ir a una tiendita en la comunidad vecina. Eran casi las 8. El camino era oscuro, sin faroles, con solo la luz de los faros del coche. Eso fue lo que lo hizo más aterrador. Fue ahí, en esa brecha de terracería, donde lo vi. Un burro caminando solo por el centro del camino. Al principio no me pareció extraño. Bajé la velocidad, porque no quería atropellarlo. Pero había algo raro. Caminaba en dos patas. Frené en seco, con las luces altas iluminándolo. Sin entender qué pasaba. Pensé que tal vez tenía una malformación, o que estaba viendo mal. Pero cuando me acerqué más, pude verlo claro. Era un burro sin orejas ni cola, parado en dos patas, con una manta entre los brazos, como si cargara algo. Me quedé adentro del carro, sin saber qué hacer. El burro se giró con lentitud, y me miró directo al parabrisas. Sus ojos eran muy raros, era una mirada humana. Fue entonces que lo vi más claro. Lo que llevaba en los brazos no era un bulto cualquiera. Era un bebé, envuelto, dormido. Lo sostenía con una delicadeza perversa. Lo sostenía como una mujer que carga a su hijo. Lo acunaba. Lo balanceaba. Ahí mismo, dentro del carro. Levanté mi cámara. La tenía en el asiento del copiloto. Y tomé una foto. Solo una. Antes de que esa cosa pusiera unas sonrisas a su rostro, con una boca larga. Y sus dientes no eran como los de un burro. Eran como los de un viejo. Sucios. Amarillos. Chuecos. Lo peor es que dijo algo. Pero no entendí las palabras. Y entonces se rió. Una risa ronca. Como de garganta seca. Luego dio media vuelta y se echó a correr. En dos patas. Hacia la sierra. Sin tropezar. Sin hacer ruido. Como si supiera muy bien el camino por donde iba. Me quedé ahí, inmóvil, dentro del carro, con la respiración agitada. Pasaron minutos hasta que me atreví a arrancar. Regresé al pueblo sin decir nada, solo con la imagen en la cabeza, dándome vueltas, hasta que al llegar, supe que lo que había visto era real. La gente estaba reunida en la plaza. Todos hablaban al mismo tiempo. Las mujeres lloraban. Los hombres miraban hacia los cerros, como buscando algo. Vi a una señora deshecha, sentada en el suelo, gritando. Sostenía una cobijita vacía. Me acerqué a uno de los vecinos y pregunté qué pasaba. Me dijo que una criatura se había llevado al bebé de la señora. Ella lo había dejado dormido en la cuna. Y cuando despertó, ya no estaba. Solo encontraron marcas en el suelo. Y un olor como a quemado y animal mojado. No supe qué hacer. Me temblaban las piernas. Quería irme. Quería correr. Pero no podía dejar de pensar en lo que vi. Durante las siguientes horas, el pueblo entero se movilizó. Buscaron al bebé por todos lados. En los caminos. En los barrancos. En las cuevas. Hicieron oración en la iglesia. Llevaron veladoras. Los hombres salieron con machetes. Pero nada. No había rastro. La madre se desmayó. La abuela gritaba que era un castigo.
Los ancianos decían que eso ya había pasado antes, hace muchos años, pero que nadie lo quería recordar. Esa noche nadie durmió. Yo tampoco. Me quedé encerrado en la casa de mi amigo, viendo la foto en la cámara. No podía creer que la hubiera tomado. Se veía borrosa, pero se distinguía la figura, la postura, el bulto en los brazos. Quise mostrar la foto. Pensé en entregarla, pero algo me detuvo. Tal vez fue el miedo. Tal vez fue la certeza de que se hablaba. Esa cosa regresaría. Lo cierto es que no dije nada. Apagué la cámara. Y 2 días después regresé a casa. Guardé la foto en una carpeta. Jamás la imprimí. Jamás la subí. Viví con ese secreto todos estos años. Pero ahora que encontré tu canal, Gato Macabro, sentí que era hora. Yo sé lo que vi. Sé lo que pasó. Y sé que ese bebé no fue el primero. Ni será el último. Te envío la foto. Haz con ella lo que creas. Solo espero que alguien más se atreva a hablar. Porque los nahuales existen. El hombre que corrió en 4 patas. Hola Gato Macabro. Soy oficial de policía en el estado de Nuevo México. Y necesito compartir esto. Me da vergüenza. Pero cada noche me despierto con la misma imagen en la cabeza. Todo comenzó una noche de patrullaje. Como cualquier otra. Estaba solo, manejando por la carretera 566. Una zona donde rara vez hay tráfico. Pero donde a veces nos llegan reportes de autos sospechosos, contrabando, o gente cruzando sin razón. Eran las 2:46 de la madrugada cuando vi un sedán blanco detenido a la orilla del camino. Sin luces. Sin motor. Con la puerta del conductor abierta. Me acerqué con precaución. Y vi a un hombre encorvado. Sucio. El rostro cubierto de tierra. Los ojos rojos. Pensé que había consumido algo. Otro más perdido en el desierto. Le pregunté si necesitaba ayuda. No me contestó. Solo murmuraba algo. Algo como un canto. Como un rezo. Cuando intenté tocarlo para revisarlo, metió la mano en su camisa. Y me lanzó un puño de polvo directamente a la cara. El polvo era blanco. Pero olía a oso quemado. Cerré los ojos. Tosí. Y cuando volví a ver, ya no estaba frente a mí. Lo vi más adelante. En medio del camino. Iba en 4 patas. No como un animal, sino como un hombre que había roto sus huesos para caminar así. Los brazos alargados. La espalda torcida. Iba desnudo. No parecía humano. Había algo en su forma que te decía que eso no era una persona. Me subí a la patrulla y arranqué. Aceleré con todo. Porque no podía permitir que alguien así se escapara. Iba a más de 90 millas por hora. Y lo tenía a la vista. Pero no importaba. Él seguía adelante. Corriendo. Intenté alcanzarlo durante casi 5 minutos. Y luego desapareció. Como si se hubiera deshecho en el aire. No había salida. No había rocas. Solo desierto y plano. Y él ya no estaba. Me detuve en medio del camino. Con el sudor corriéndome por el cuello. Y las manos temblando. El polvo seguía en mi uniforme. En mi cara. Olía como animal muerto. No levanté el reporte completo. Solo anoté que el sujeto se dio a la fuga. Omití lo demás. Porque, ¿quién me iba a creer? Esa misma noche empecé a sentirme mal. Primero dolor de cabeza. Luego fiebre. Luego mareos. Me hospitalizaron al segundo día. Me hicieron exámenes. Placas. Análisis de sangre. Todo salía normal. Pero yo no podía caminar bien. Me temblaban los músculos. Y tenía pesadillas constantes. Después de 2 semanas, ya no podía sostenerme en pie. Me daban ataques de vómito. Mis uñas se caían. Me sangraban los oídos. Y lo peor, nadie sabía qué era. Ningún médico podía explicarlo. Ni siquiera los psiquiatras. Una enfermera navajo, de unos 50 años, fue la única que me creyó. Me dijo en voz baja que eso no era una enfermedad, que eso era una marca. Me dio una dirección. La de un anciano que vivía cerca de Siprog. Uno de los pocos hombres de medicina que aún practicaban las antiguas formas. Fui. Sin decir nada a nadie. Solo. Con el cuerpo deshecho. El alma arrastrándose. Llegué a su cabaña. Y él ya sabía que iba. Me lo dijo antes de presentarme. Te lanzaron polvo de muerto. Y viste lo que no debías ver. Me pidió que me quitara la camisa. Me dibujó símbolos con tierra mojada. Encendió ramas que olían extraño. Y empezó a cantar. El aire se volvió denso.
El mundo giraba. Y yo sentía que algo salía de mi cuerpo. Como si se estuviera despegando de mi piel. El brujo me dijo que eso no se cura. Solo se encierra. Que si algún día olía el mismo polvo, debía huir. Porque si lo olía 2 veces, ya no habría vuelta atrás. Me dio un pequeño amuleto, de hueso y obsidiana. Me dijo que debía llevarlo siempre. Especialmente en la patrulla. Y desde entonces lo hago. Nunca volví a esa carretera. Pedí traslado. Gato macabro. Esta historia no la cuento para que me crean, sino para que se cuiden. Saludos a tu comunidad. El abuelo era un nahual malvado. Hola gato macabro. Te escribo para contarte algo que durante años fue secreto en mi familia. Algo que descubrí por fragmentos. Conversaciones a medias. No fue hasta que mi abuela enfermó que se decidió a contarme la verdad. Mi abuelo fue un nahual. Pero no uno bueno. Fue un ladrón de animales. Un hombre oscuro. Un ser que se transformaba por las noches para hacer daño, no para cuidar. Nació en las montañas del norte de Puebla, en un rancho escondido. Su madre murió al dar a luz, y su padre era un nahual cruel que le enseñó a robar desde pequeño. Le decía que los animales del pueblo eran débiles, que el poder no era un regalo, sino un arma. Y él lo creyó. Durante años, bajaba de las montañas en forma de animal. Se colaba en los corrales. Destripaba cercas. Cargaba con cerdos, chivos, incluso terneritos. Nunca lo atrapaban. Nadie sabía quién era. Hasta que conoció a mi abuela. Ella vivía en un caserío del otro lado del monte. Tenía apenas 17 años. Una noche de luna, escuchó un ruido en el corral. Salió descalza con una lámpara de petróleo y lo vio. No lo entendió al principio. Era un animal enorme. Tenía el cuerpo de un perro grande, pero los ojos eran humanos. Demasiado humanos. Cuando lo alumbró con la lámpara, el animal soltó al borrego que llevaba en el hocico. Se le quedó viendo por largos segundos. Y luego escapó entre los cafetales. Lo que mi abuela no sabía era que ese momento lo marcó a él para siempre. Durante semanas, el abuelo comenzó a merodear el pueblo. No robaba. Solo observaba. A veces en forma de animal. A veces, ya en su cuerpo humano, se quedaba parado a lo lejos, mirándola desde una sombra. Ella lo sentía. Sabía que estaba ahí. Pero no tenía miedo. Decía que no podía temerle a unos ojos que, a pesar de todo, no se veían vacíos. Una tarde, mientras ella regresaba del pozo, lo encontró en el camino. Era él. Un hombre joven, mirada tímida, con cicatrices en los brazos. Le dijo que había sido él aquella noche. Que era un nahual. Y que no sabía por qué, pero desde que la vio, había dejado de transformarse. Ella no supo qué contestar. Solo le dijo, entonces no me robes más. Pero el cambio no fue inmediato. Mi abuela dice que él intentó cambiar, pero no pudo. No al principio. Era un hombre duro. Callado. Y se iba por semanas al monte y regresaba cubierto de lodo, con la mirada vacía. Pero volvía. Siempre volvía. Una noche, ella lo siguió. Lo vio transformarse detrás de la capilla vieja. No era una bestia, como dicen en los cuentos. Era un ser triste. Un animal al que le pesaba la carne. Lo vio cavar con sus patas algo en el monte y enterrar un costal. Al día siguiente, varios borregos aparecieron muertos en la comunidad vecina. Lo enfrentó. Le dijo que no podía seguir así. Que si no cambiaba, lo iba a delatar. Él se arrodilló. Lloró por primera vez. Le dijo que no sabía cómo dejar de ser lo que era. Que su alma estaba podrida desde niño. Que el poder le gustaba, pero también le hacía daño. Que tenía pesadillas. Entonces mi abuela hizo algo que nunca entendí. Lo llevó con un curandero de su pueblo. Le dio una cruz de pirul, una pulsera con dientes de tlacuache, y un cinturón de maguey que debía usar al transformarse. Empezaron un proceso largo, lleno de rituales, silencios y recaídas. Y se iba por noches enteras. Volvía temblando. A veces, según mi abuela, regresaba con sangre en las uñas y lloraba como un niño. Pasaron años. Pero poco a poco dejó de cambiar. Mi abuela, aunque asustada, se enamoró de él. No por el secreto, sino por el dolor que había detrás. Dijo que no lo justificaba, pero lo entendía. Le hizo prometer que nunca más volvería a hacer daño. Que dejaría de robar. Que si realmente quería estar con ella, debía dejar atrás esa parte oscura. Y lo hizo. Le ayudó a limpiar su alma con rituales. Lo acompañaba al monte a hacer ofrendas. Le bordó un cinturón con puntas de maguey que debía llevar cuando se transformaba, para mantener a raya los impulsos. Durante años,
El abuelo usó su don solo para proteger a la familia. Cuidaba los cultivos. Espantaba a los coyotes. Encontraba a los niños perdidos en la barranca. Pero nunca dejó de ser un nahual. Mi madre y mis tíos lo sabían. Siempre lo supieron. Por eso, cuando murió, lo enterraron sin dejar que nadie del pueblo lo viera. En su tumba pusieron una piedra sin nombre. Solo nosotros sabemos dónde está. Y cada año, en la fecha de su muerte, le llevamos hojas de pirul y le rezamos para que siga protegiendo la casa. A veces, cuando hay luna llena, los perros no dejan de aullar. Y por la mañana, hay huellas extrañas en el patio. Mi abuela dice que es él, que no se ha ido del todo. Y yo, quiero creer que así es. La voz del coyote. Hola gato macabro. Mi nombre es Isaac. Y aunque muchos me van a decir que lo que cuento es imposible, yo juro por la tumba de mi madre que esto que viví fue real. Ocurrió hace casi 15 años, cuando trabajaba como paramédico de reserva en una comunidad muy apartada de Nuevo México, en la frontera con Arizona, cerca del territorio de la nación navajo. No soy navajo, pero crecí entre ellos. Y con el tiempo fui aprendiendo a respetar sus creencias. Yo no creía en nada de eso. Ni en espíritus. Ni en chamanes. Mucho menos en lo que ellos llaman Yenalozdi, el que camina en 4 patas. Lo que ustedes conocen como skinwalker. Esa noche nos llamaron por radio desde una ranchería, donde supuestamente una señora mayor se había desmayado. No era raro. Mucha gente allá vive sin electricidad, sin agua, y con enfermedades que nunca se tratan. Eran como las 11:30. Yo iba con mi compañero Dave, un gringo grandote, que hablaba un poco de Dine, y que siempre decía que si veía algo raro, él sí disparaba sin pensarlo. Nos tomó casi 1 hora llegar. La carretera era un hilo negro en medio de la nada, y cada tanto veías alguna chofa, algún animal cruzar, pero nada más. Cuando por fin dimos con el rancho, vimos algo extraño. Una figura parada junto al poste de madera que sostenía el buzón. No se movía. Solo estaba ahí, quieta, como esperando. Cuando bajé la velocidad, Dave me dijo: sigue. No pares. Ese no es de aquí. Sentí un escalofrío raro, como si la piel se me hubiera encogido. Pasamos junto a esa figura. Y juro por Dios que no tenía rostro. Tenía una especie de tela, o piel oscura cubriéndole la cara. Y lo más raro, era que olía a tierra podrida. A perro mojado, pero fuerte, como si algo estuviera muerto. Tocamos la puerta del rancho, y nadie abrió. Volvimos a tocar, y nada. Dimos la vuelta por un lado, y fue cuando escuchamos un grito. No, más bien un lamento, como el de una mujer que sufre, pero largo y agudo. Dave se puso nervioso, sacó su linterna, y alumbró hacia el granero. Ahí estaba, una sombra entre las vigas, caminando raro, como si tuviera las patas chuecas, pero iba en 2 pies. Me acerqué con cuidado, porque pensé que tal vez era la señora, desorientada, pero cuando la luz de mi linterna la alcanzó, vi lo imposible. Tenía el cuerpo cubierto de pelo, y su rostro era como el de un coyote, pero con ojos humanos, negros, y sonrió, mostrando unos dientes horribles. Dave me jaló del brazo y me dijo que subiéramos a la ambulancia. Lo hicimos, pero no arrancamos, porque cuando giramos la cabeza, estaba justo ahí, en el parabrisas, viéndonos, parado en 2 patas. Lo más perturbador fue que dijo mi nombre. Me lo dijo 3 veces. Y yo solo pude cerrar los ojos. Cuando los abrí, ya no estaba. Pero el olor, ese olor a podrido seguía en el aire. Regresamos sin atender a nadie, porque nunca hubo paciente. Pero lo peor no fue eso. Lo peor vino después. Al día siguiente, me desperté con sangre en la nariz. No pude ir a trabajar. Empecé a ver cosas en la noche. Una silueta que se asomaba por la ventana. Fui con un médico tradicional. Un hombre viejo que apenas hablaba. Me revisó, no físicamente, sino con humo, con piedras, con cantos. Y luego me dijo que algo me había marcado. Me dio una bolsa con raíces, con huesos de animal, y un dije que debía colgar sobre mi cama. Gato macabro, desde entonces las cosas han regresado a la normalidad, pero vivo con el miedo de volverme a encontrar con esa cosa. Yo no pido que me crean, pero ojalá puedas compartir mi historia con tus seguidores.